Bienvenidos a la explicación de los conceptos básicos sobre las direcciones de red IP versión 6. La IP versión 6 está diseñada para ser el sucesor de la IP versión 4. Resulta que existe pues ya una gran necesidad hace algunos años de migrar. Esto debido a la cantidad de direcciones posibles con la versión 4. Recordemos que la versión 4 es una dirección de 32 bits. Por lo tanto, pues tenemos un poco más de 4.000 millones de direcciones posibles. Ahora, ¿cuántos dispositivos tenemos conectados a Internet? Pues es una cantidad bastante grande y cada día pues crece un poco más. Cuando se creó esta IP versión 4, que es la anterior, no se pensó que se llegara a tener tantas direcciones como las tenemos hoy en día, o toda esa necesidad de conexión. Y existen diferentes organismos encargados de cada uno de los continentes de asignar las direcciones IP públicas de versión 4. Obviamente estas pues ya están agotadas en la mayoría de continentes. Por lo tanto, el agotamiento del espacio de direcciones IPv4 fue el factor que motivó a la migración a la IP versión 6. Y las proyecciones indican que se acabarán las direcciones entre el 2016 y el 2020, que por cierto, pues ya estamos en las últimas. Ahora, es muy importante que nosotros sepamos que no podemos cambiar toda la red de un día para otro. ¿Por qué? Porque existe mucha inversión en la infraestructura de red y por lo tanto pues todas las empresas, las instituciones o los proveedores de servicios de internet compran equipos de gama empresarial. Estos equipos están diseñados para funcionar durante muchos años, por lo tanto pues no podemos nosotros tirar toda la basura e implementar dispositivos que tengan pues únicamente conexión a IP versión 6. Por lo tanto, existe una coexistencia. Realmente es una migración pues que ya lleva algunos años y cada vez pues se está apoderando más la versión 6 que la versión 4. Pero podemos utilizar ambas direcciones en la actualidad. Entonces, realmente lo que existe es una coexistencia. Y existen tres técnicas de migración, en la cual pues estamos en esta transición. La primera técnica de migración es la Dual Stack y esta pues es la más utilizada. La Dual Stack permite que IPv4 y IPv6 coexistan en la misma red. Los dispositivos ejecutan stack de protocolos IPv6 y IPv4 de forma simultánea. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos configurados, o si estamos utilizando este tipo de migración, es configurar tanto direcciones IPv4 como direcciones IPv6. ¿Por qué? Para que cualquier dispositivo que únicamente tenga IPv4 pueda comunicarse, al igual que cualquier dispositivo que tenga configurado IPv6 también pueda comunicarse. Quiere decir que el Dual Stack consiste en configurar ambos protocolos en un solo dispositivo. Esto es posible tanto en un dispositivo final como en los routers o switches de la actualidad, y es la técnica más utilizada. Luego tenemos el tunneling. El tunneling es un método para transportar paquetes IPv6 a través de redes IPv4. El paquete IPv6 se encapsula dentro de un paquete IPv4. Muy bien, supongamos que acá tenemos nosotros dos redes que pues tienen la nueva versión, tienen la IPv6 y quieren comunicarse. Ahora, en una infraestructura LAN por lo general es más fácil implementar IPv6 porque no son tantos los equipos, pero cambiar toda la infraestructura de un proveedor es muy complejo. Por lo tanto, aunque nosotros tengamos implementados IPv6, existe un túnel que se crea en donde se enmascara la dirección IPv6 y de esa forma ya puede pasar por un túnel en donde solamente tiene direcciones IP versión 4. A esta técnica se le conoce como túnel. En el momento que sale del router se enmascara con una máscara IPv4. Por cierto, los routers tienen que tener configurado el Dual Stack y pasa por toda la infraestructura por medio de un túnel IPv4. Cuando llega a su destino, pues se desenmascara y ya llega a la versión 6. Es la segunda técnica de migración. Y la tercera técnica de migración existente es la traducción. Es una traducción de direcciones de red 64, se le conoce como NAT64, que permite a los dispositivos con IPv6 habilitado se comuniquen con dispositivos con IPv4 habilitado mediante una técnica de traducciones similar a la NAT. Un paquete IPv6 se traduce a un paquete IPv4 y viceversa. Acá tenemos otros dos redes. En este caso, esta red del lado izquierdo solamente
se comunica a través del protocolo IPv6 y el lado derecho únicamente a través del protocolo IPv4. Entonces este router que tenemos como intermedio tiene que tener habilitada tanto el dual stack, o sea, con direcciones IPv4 y IPv6, y también debe de soportar la traducción NAT64. Entonces hace una traducción hacia IPv4 y cuando es al revés, pues viene de IPv4 y lo pasa a IP versión 6. Las direcciones IPv6 utilizan el sistema numérico hexadecimal. El sistema decimal es el método por excelencia que utilizamos nosotros los seres humanos para poder realizar cálculos, y el método binario es el que utilizan los dispositivos digitales. Vemos cómo existe una equivalencia. Bien, el sistema IPv6 utiliza un sistema llamado hexadecimal, en el cual tenemos 16 dígitos, del 0 al 9, y luego en lugar del 10 sería la A, B, C, D, E y F. Tomando estos 16 dígitos, nosotros podemos hacer combinaciones y representar diferentes valores. Veamos por qué se realiza en un sistema hexadecimal. En primer lugar, por la compresión de datos. Vemos que para representar el número 15 en un sistema decimal se utilizan dos dígitos, el 1 y el 5. En un sistema binario se utiliza el 4 dígitos, en este caso son 4 unos. Y en un sistema hexadecimal solamente se utiliza la F, quiere decir un símbolo para representar el número 15. Por lo tanto, estamos comprimiendo la información. Y como las direcciones IPv6 son más grandes, pues es preferible que se tenga esta compresión. Veamos, las direcciones IPv6 están formadas por 8 segmentos, ya no son 4, sino que ahora tenemos el doble de cantidad, y cada uno de estos segmentos representa 16 dígitos binarios. O sea, en cada uno de estos es como que si tuviéramos la mitad de las direcciones IP versión 4. Entonces en este caso tenemos 4 dígitos hexadecimales y esos dígitos hexadecimales representan 16 dígitos binarios. Entonces en cada uno de los segmentos yo puedo colocar 4 símbolos. Estos símbolos van en un sistema hexadecimal y cada uno de esos símbolos a su vez representan 16 dígitos, 4 dígitos binarios. Por lo tanto, si nosotros hacemos la multiplicación de los 8 segmentos a 16 bits en cada uno de los segmentos, tenemos una longitud de 128 bits. Vemos cómo es una cantidad pues bastante mayor a la dirección tradicional IP versión 4, que solamente consta de 32 bits. Por lo tanto, tenemos muchas más combinaciones posibles. Se escriben como una cadena de valores hexadecimales y en IPv6 4 bits representan un único dígito hexadecimal. Por lo tanto, una dirección IPv6 consta de 32 valores o 32 símbolos. Y estas direcciones que tenemos acá es una dirección en IP versión 6. Vemos cómo aumenta, el tamaño aumenta, pero es necesario para que nosotros podamos darle conectividad a todos los dispositivos que tenemos actualmente y darles conectividad también a muchos más dispositivos de aquí a bastantes años hacia adelante. Se le llama exteto a cada uno de los segmentos debido a que utilizan un segmento de 16 bits y un segmento también son 4 valores hexadecimales. Por lo tanto, de nuevo son 8 segmentos, cada uno de esos 8 segmentos consta de 4 dígitos en hexadecimal, lo que representa 16 bits. Y se pueden escribir con minúsculas o mayúsculas, como ustedes gusten. Muy bien, como las direcciones son realmente grandes, es un poco difícil trabajarlas. Por lo tanto, existen algunas reglas para poder trabajarlas que pues se les llaman también reglas de compresión. La primera regla es una omisión de los ceros iniciales. Esta permite reducir la notación de direcciones para que se pueda omitir cualquier cero inicial. Como en cualquier sistema numérico, los ceros a la izquierda no tienen validez. Por lo tanto, un valor como el 01AB puede ser representado solamente como el 1AB. El 09FO puede ser representado como 9FO. Recordemos que solamente son ceros a la izquierda. Y si tenemos dos ceros a la izquierda, que es 00AB, puede ser representado únicamente como AB. Ya teniendo esa regla, acá vemos un ejemplo en donde en el método recomendado o método tradicional, nosotros tenemos una dirección de este
de este tipo. Vemos como es 2001, 0DB8, 000A, 1000, 0000, 0000, 0100. Vemos como es una dirección bastante grande. Entonces yo puedo empezar a trabajarlo de otra forma para que sea más fácil de configurar y de implementar, también de registrar. Acá tenemos un 0 a la izquierda, por lo tanto se puede representar solamente como DB8. Acá tenemos 0 a la izquierda, 3 ceros a la izquierda se puede representar como A. Acá no tenemos ningún 0 a la izquierda, recordemos que los ceros a la derecha sí tienen un peso. Acá existen 4 ceros a la izquierda, yo lo puedo representar como un 0 únicamente. 4 ceros a la izquierda sería otro 0, acá el mismo caso. Y de último 0, 100 podría ser representado solamente como 100. Entonces vemos como de alguna forma ya es una dirección un poco más pequeña. La segunda regla es omitir los segmentos en 0. Vamos a compresionarla un poco más o a comprimirla. Los dos puntos dobles, en este caso, pueden reemplazar cualquier cadena única y contigua, quiere decir que estén a la par de uno o más segmentos de 16 bits o extetos, que estén compuestos solo por 0. Los dos puntos dobles se pueden utilizar solamente una vez. De lo contrario, la dirección será ambigua. Esto suele reconocerse como un formato comprimido. Quiere decir que yo lo puedo configurar en routers, lo puedo configurar en teléfonos, lo puedo configurar en computadoras y en cualquier dispositivo que acepte una dirección IP versión 6. Vemos como acá existe una dirección incorrecta. ¿Por qué es una dirección incorrecta? Porque tiene dos veces los dos puntos dobles. Esta estrategia o este formato de los dos puntos dobles solamente puede utilizarse una vez. Muy bien. ¿Y a qué se refiere esto? Veamos, acá tenemos otro ejemplo. Para este caso tenemos una dirección que es F80. Tenemos aquí reglas, tenemos 4 ceros, 4 ceros, 4 ceros, luego 0, 1, 2, 3, etc. Lo primero es quitarle los ceros a la izquierda. Vemos como acá tenemos 4, se transforman en 1. Acá tenemos 4, se transforman en 1. Luego otros 4 se transforman en 1. Y aquí tenemos un 0 a la izquierda. Lo omitimos. Muy bien, resulta que aquí me quedó una cantidad de ceros contiguos. Ahora tenemos 3 ceros que están a la par. Entonces cuando yo tenga esta opción o cuando tenga esta posibilidad, puedo comprimirlos y representarlos de esta forma. Vemos cómo es como que si nosotros tomáramos ambos extremos, que es el F80 y del 1, 2, 3 hacia la derecha, lo comprimimos y básicamente puedo formar F80 y los dos puntos dobles. Estos dos puntos dobles representan a estos tres segmentos de 0. Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 5, pueden ser 6, etc. ¿verdad? Y luego pues viene el 1, 2, 3, ese solamente se copia, 4, 5, 6, 7, va de forma igual, pero esta es la parte de la compresión. Muy bien, para este otro ejemplo vemos que tenemos acá la dirección recomendada. Si yo elimino los ceros iniciales o los ceros a la izquierda, me queda una dirección como esta. Ahora, tengo dos segmentos que tienen dos ceros contiguos, el del lado izquierdo o el lado derecho. Ahora, ¿cuál comprimo? La que ustedes deseen, pero solamente una vez. Puede ser la primera opción comprimida, donde se tomaron estos dos ceros y se comprimieron, ¿verdad? Se representaron como dos puntos dobles. Y por lo tanto, como ya se utilizó una vez, el lado derecho tengo que dejarlo tal y como está, ¿verdad? 0, 2.0, 2.100. Ahora, si decido utilizar la segunda parte, que es los ceros que están del lado derecho, puedo utilizarlo de esta forma, pero el lado izquierdo lo dejo como dos ceros normales. Quiere decir que solamente puedo utilizar una vez. Si lo utilizo dos veces, pues no me va a reconocer el dispositivo la dirección. Otra cosa que cambió en las direcciones IPv6 es la máscara de su red. Acá ya no se utiliza más la máscara de su red, pero sí el prefijo, que es un concepto similar. La IPv6 no utiliza la decimal punteada de máscara de su red. La duración del prefijo indica la porción de red de una dirección IPv6 mediante el siguiente formato. Quiere decir que seguimos la misma lógica, porción de red y porción de host. Por lo tanto, el prefijo me va a servir para indicar la porción de red. La dirección duración del prefijo, pues en este caso de IPv6, tiene que ser una dirección que vaya desde 0 hasta 128.
¿Por qué? Porque tenemos solamente 128 bits. Y existe una duración de prefijo típica que es la diagonal 64. Por lo tanto, si nosotros tenemos 128 bits y tenemos un prefijo de 64, quiere decir que los primeros 64 bits corresponden a la porción de red y los siguientes 64 bits corresponden a la porción de host. Recordemos que acá pues siempre se toma la regla de que para que dos o más dispositivos puedan tener conectividad deben tener la misma porción de red. Sigue siendo la misma lógica. En IPv6 existen dos direcciones, la unicast global o direcciones globales y la link local o direcciones locales. Bien, la unicast global es similar a las direcciones IPv4 públicas, quiere decir que son únicas a nivel mundial. Y tenemos que son direcciones enrutables a internet. Por lo tanto, pueden configurarse de forma estática o asignarse de forma dinámica o por DHCP. No hay ningún problema. Ahora, las direcciones link local o direcciones locales son utilizadas para conectarse con otros dispositivos, pero solamente en el mismo enlace local. Esto está limitado a un único enlace. Quiere decir que no se puede enrutar más allá del enlace en el cual se está trabajando. Las direcciones link local o direcciones locales pues tienen las siguientes características. Primero, toda interfaz de red con IPv6 habilitado debe tener una dirección local. ¿Qué quiere decir? Que para poder funcionar tiene que tener una dirección local. Ahora, esta dirección local por lo general es creada de forma automática. Quiere decir que yo no tengo que configurar absolutamente nada. Y en el momento que yo habilito una dirección, una interfaz con IPv6 se crea automáticamente. Esto permite que un dispositivo se comunique con otros dispositivos con IPv6 habilitado en el mismo enlace y solo en ese enlace. Existe un rango ya predefinido para las direcciones locales, en este caso es la FE80 con prefijo 10. ¿Cómo configuro en este caso una dirección link local? Ingreso a la interfaz si fuera en un router, luego coloco IPv6 address, luego coloco la dirección local, en este caso pues la dirección F80, recordemos que la 0 no puede ser, pero sí puede ser la 1, la 2, la 3, la 4, etc. Y luego link local. Ahora, con eso pues yo ya le he habilitado una dirección local a mi router. Por lo general los routers lo crean también de forma automática, pero es preferible que muchas veces yo la coloque de forma manual para que yo la pueda registrar en una topología o en mi registro si sea mucho más fácil de manejar. En esta dirección link local, los paquetes con una dirección de este tipo de origen o de destino no se pueden enrutar más allá del enlace, sino que solamente de forma local. Aquí tenemos un ejemplo con puras direcciones locales, quiere decir que si yo configuro puras direcciones locales, tengo conectividad local. Aquí vemos F80, 4As, F80, 4Ds, F80, 4Cs y F80, 4Bs. Todas son diagonal 64. Bien, entonces cualquier dirección local tiene que iniciar por F80 y me puedo comunicar de forma sencilla, pero como es una local yo no puedo pasar los límites que el router me indica. Incluso el router debe tener una dirección link local y por lo general se le asigna la primera también, ¿verdad? Como hemos estado viendo en otros videos. Entonces por lo general esta dirección local me sirve para conectarme únicamente con los dispositivos de mi red interna, de mi red local. Si yo quiero llegar a otras redes externas, tengo que utilizar una red global. ¿Cómo se configura una red global? Ahora, esta red global sí tiene que ser estrictamente única a nivel mundial. No pueden haber dos direcciones globales idénticas porque nos crea un conflicto de red. Recordemos que las globales son direcciones que se enrutan a través de internet. Por lo tanto, para configurar esta dirección global, pues yo coloco el formato IPv6 y tengo que indicarle cuál es el prefijo. Para configurar en el router es pues, el mismo patrón. Ingresamos a la interfaz que necesitemos configurar, interfaz Gigabit Ethernet 00, coloco IPv6 address y luego la dirección de red junto con su prefijo. Ya no le agrego link local, eso es únicamente para las locales. Acá tengo que agregarle el prefijo.
y luego no shutdown para levantar el servicio. Aquí vemos cómo se le coloca la 1.1, la 2.1, la 3.1 y acá como es una serial se le coloca el comando clockrate. Entonces, ¿cuál es la única diferencia? Las direcciones globales son globalmente únicas, valga la redundancia, y las direcciones locales se pueden repetir porque funcionan de una forma privada, pero no puedo comunicarme con una red externa. Si yo quiero comunicarme con una red externa, tengo que utilizar una dirección global, una dirección Unicast global. Y para configurar, las direcciones locales no llevan prefijo, pero sí llevan el comando link local y tienen que empezar por F80, mientras que las direcciones globales sí deben llevar el prefijo y deben ser mundialmente únicas. Si fueran un dispositivo, por ejemplo un dispositivo Windows, se le coloca pues la dirección IPv6 global, el tamaño del prefijo, que en este caso es diagonal 64, y el default gateway. Recordemos que el default gateway es la dirección de mi router, el cual también debe tener una dirección IP versión 6. Y con eso finalizamos la breve explicación.